En Miami y en todos los Estados Unidos no es secreto que comprar una casa se ha vuelto bien duro. Precios altos, tasas hipotecarias que todavía pesan y poca oferta. En este panorama aparece la idea de una hipoteca de 50 años, que se traduce en pagar menos cada mes para que más familias califiquen. Suena bien al principio, pero tiene letra pequeña. Durante los últimos días he estado en diferentes entrevistas de televisión y radio, como en Telemundo, Univisión, y ha sido el eje central de todas estas entrevistas el tema de ¿qué piensas, Caterina, sobre este tema? De si es real, cuáles son los beneficios, cuáles son las contras. Y en este video, el día de hoy, vamos a hablar claramente de lo que yo, con mis 19 años de experiencia, pienso sobre este anuncio que todavía no es oficial, pero que sí sabemos que se está trabajando en eso. Y para ponerte en contexto, hace pocos días el presidente Trump colocó un post y dijo que estaba trabajando en una hipoteca de 50 años, además que también lo anunció en entrevistas de televisión y dijo que no sería gran cosa. Y a esto se le une el director de la FHFA, que es la Federal Housing Finance Agency, y dice que efectivamente sí están revisando la propuesta y que esto sería que va a cambiar el juego. Y definitivamente sí, pienso que pudiera cambiar el juego. Y para ir entrando en detalles de lo que esto podría significar, quiero que lo analicemos desde dos puntos de vista diferentes. Uno es el punto de vista del consumidor y otro es el punto de vista del banco, de los prestamistas, ¿ok? Con respecto al consumidor, quienes no quieren poder pagar menos y cumplir con el sueño de comprar una casa en Estados Unidos, donde hoy en día, según las estadísticas de la Asociación Nacional de Realtor, quienes nos rigen a nosotros, los agentes inmobiliarios a nivel nacional, estamos en un récord altísimo de la edad de los primeros compradores. Estamos hablando que hoy en día la edad promedio del primer comprador son 38 años. Ese es el récord más alto. En los años 80 hablamos que los compradores en promedio a los 28 años ya estaban adquiriendo su primer hogar. Cuando vemos esto y lo analizamos un poco, ¿por qué está pasando? Pueden ser por varias cosas. Precios de las propiedades como nunca antes. Venimos de una inflación donde estábamos en el 9%. También venimos de tasas altas comparados con las tasas de la pandemia que nos mal acostumbró a todos en Estados Unidos. Y adicionalmente a esto, los ingresos no evolucionan tan rápido como la inflación. Eso hace que sea menos accesible adquirir una propiedad en Estados Unidos. Para esa persona o esa familia que efectivamente quiere calificar, que quiere comprar una propiedad, tener un pago mensual menor puede abrirle varias puertas. En principio, puede ayudarlo a calificar que antes no calificaba. Cuando estamos hablando de financiamiento, los bancos tienen diferentes requisitos y uno de los requisitos principales es algo que se llama DTI, Debt to Income. Y para explicarlo de una manera sencilla, viene siendo un porcentaje o una relación entre tus ingresos versus tus deudas. Dependiendo del tipo de financiamiento el que estés obteniendo, ya sea un financiamiento FHA o un financiamiento convencional, este DTI o estos porcentajes van a variar. Pero los bancos definitivamente tienen un requisito máximo de endeudamiento. A veces por simplemente $100, $200, ya ese futuro comprador se va de esos porcentajes y sencillamente no puede calificar para comprar. Eso, teniendo un pago menor, que es la propuesta con este financiamiento de 50 años, lo puede ayudar entonces a entrar en ese mercado. Pero vamos a ir desenredando un poquito más toda esta información, ¿no? En principio eso, puedes tener un pago menor a lo que verías corto plazo, lo que es tu pago mensual. Y adicionalmente te podría también permitir como consumidor comprar incluso una casa más costosa, porque tener un pago menor de la propiedad principal interés, esas son cosas positivas hasta ahora. ¿Qué pasa? Hay riesgos asociados. Y aquí es donde tenemos que ver con mucha cautela para poder tomar decisiones informadas. Y esos riesgos los vamos a ir diciendo más adelante en el video.
Ahora, me quiero ir a la perspectiva del banco, ¿okay? Del lender, del financista. Esta perspectiva hay que ver cómo ellos realmente lo van a tomar. Yo no soy economista, yo no soy asesora financiera, yo no trabajo en el Mortgage Banker Association. Por mi experiencia, ¿ok? Y varias cosas que a lo mejor las personas común no saben, los bancos en Estados Unidos que generan hipotecas, básicamente eso es lo que hacen, generar hipotecas, pero no son hipotecas que se quedan dentro de su portafolio. Los bancos, luego de generar la hipoteca, se voltean y revenden esa hipoteca en el mercado secundario, ¿ok? A instituciones, a inversionistas, a entidades como Fannie Mae y Freddie Mac. Ahora, para que Fannie Mae y Freddie Mac puedan comprar esas hipotecas, estas tienen que ser bajo una categoría que se llama QM, una hipoteca conforme, es decir, una hipoteca que tiene unos riesgos moderados, que cumplen con ciertos requisitos por los cuales estas entidades se sienten tranquilos de poder comprar estas hipotecas en el mercado secundario. Cuando estamos hablando de qué tipo de hipoteca, y no voy a ponerme tan técnica porque hay demasiada información, pero cuando estamos hablando del tipo de hipoteca que es QM o no, hay una ley, la ley de Dodd-Frank, Wall Street Reform y el Consumer Protection Act del 2010, donde las hipotecas tienen que ser de 30 años para que sean hipotecas QM. Cuando estamos hablando de hipotecas de 50 años, ya estarían dentro de la calificación de no conformes, son hipotecas especiales, ¿ok? Y para los bancos, estas hipotecas especiales pueden significar un riesgo, porque luego voltearse al mercado secundario para revenderlas puede ser más difícil, pueden tener que venderlas por menor precio, además que vienen asociados muchísimas cosas, como el valor del dinero no es el mismo hoy, no es el mismo dentro de 30 años y mucho menos dentro de 50 años. Y además también hay un tema de que es mucho más volátil y vulnerable a los cambios de la tasa de interés cuando está un periodo de tiempo tan largo. Entonces todos estos factores aumentan el riesgo para el prestamista. Y esto, el prestamista puede decir, ok, me arriesgo a dar esa hipoteca de 50 años, pero entonces voy a aumentar mi spread. ¿Ok? ¿Qué es el spread? El spread es esa ganancia que va a tener ese prestamista por originar esa hipoteca porque está asociada a riesgo más alto. Entonces, por eso es que hoy justamente en las noticias estamos viendo que esos préstamos de 50 años, si se llegaran a dar, efectivamente tendrían que tener o van a tener una tasa de interés más alta, que ahí es donde está ese spread, esa ganancia. Te doy el dinero, pero necesito cobrarte más interés por los riesgos asociados. Y ahorita estás pensando, bueno, Caterina, pero me dijiste que iba a pagar menos al mes. ¿Cómo me estás diciendo ahora que el interés es más alto? Y sí, el interés va a ser más alto, vas a pagar menos. Y aquí va un poquito la matemática, ¿no? Se está especulando y todo, y digo la palabra especulación porque esto ni siquiera es una propuesta formal. ¿Okay? Es una noticia, hay mucha información que no se sabe, hay mucha ruido por acá, ruido por allá, ¿okay? Pero sí se está diciendo que este tipo de préstamo pudiera tener un incremento en lo que es la tasa de interés de 0.4 hasta 0.75 por encima de lo que sería una tasa de un préstamo convencional actual, por decirlo así. Pero, y aquí es donde viene la respuesta a la pregunta que te acabas de hacer, cuando nosotros pasamos de 30 a 50 años, alargamos la vida del préstamo y entonces eso hace que, a pesar de tener una tasa de interés más alta, el pago mensual sea menor, porque vas a pagar durante 50 años y no durante 30. A lo mejor hasta ahorita todo suena bastante bien, bueno, no me importa que sea 50, a lo mejor estás pensando en no quedarte tanto tiempo en esa casa, entonces no pasa nada. Lo importante es tener un pago mensual menor y realmente eso es lo que siempre buscamos, ese pago mensual menor que se acomode al presupuesto del comprador y que la persona se sienta, el consumidor se sienta cómodo en comprar esa propiedad. ¿Cuáles serían esos riesgos, Caterina? Bueno, el consumidor debe tener la información, debe tener comparaciones y debe realmente sentarse a pensar qué es lo que quiere hacer.
porque no es lo mismo comprar una propiedad para salir de ella a los 5 o 7 años o comprarla para quedarse con ella 30 o 50 años, ¿no? Entonces, el primer riesgo es el interés más alto. Riesgo número 2, menos acumulación de patrimonio. ¿Y qué me refiero a esto? Si no estás sentado viendo este video, siéntate, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Todos sabemos que cuando compramos una propiedad, ya sea con un préstamo de 30 años o en este supuesto caso un préstamo de 50 años, los primeros pagos que hacemos, y ya les voy a decir cuántos años son esos primeros pagos, se van, la mayoría del dinero se va para interés. Y eso va a llegar a un momento en donde hace un cambio y luego empiezas a pagar más principal e interés. Al final de todo el pago mensual que haces, en lo que pagas a el principal es realmente lo que estás acumulando para tu patrimonio, ¿no? A eso sumado a otros factores que también tienen de ventaja comprar una casa, como ganar una revalorización en el tiempo, que eso fluctúa dependiendo del mercado, de la zona, del tipo de propiedad. Hay muchos factores para poder determinar, y además que no tenemos la bolita mágica para ver cuánto va a ser en un futuro, pero sí podemos siempre referirnos a las estadísticas y ver cuál ha sido esa revalorización promedio en una zona específica o incluso en los Estados Unidos en los años anteriores. Entonces, en una hipoteca tradicional de 30 años, el pago de interés domina, es decir, vas a pagar más al interés que principal durante los primeros 10 a 12 años. Si te digo cuánto tiempo te vas a tardar en la de 50 años, no me lo vas a creer. Estamos viendo que en la hipoteca de 50 años, y esto es obviamente sin hacer ningún pago más al principal, ¿ok? Porque puedes hacer pagos aparte y eso ya sería otro video. Si en este escenario informativo, ¿ok? Donde estamos viendo que no hago pagos extra a principal, en una hipoteca de 50 años, durante los primeros 15 y 18 años, prácticamente la gran mayoría del pago que estás haciendo mensual se destina al interés. Y recién el capital se empieza a reducir de una manera significativa, ya estamos hablando al año 20 o 25. Entonces hay una gran diferencia en la porción de dinero del pago mensual que va hacia el principal versus hacia el interés en una hipoteca de 30 años versus una hipoteca en 50 años. ¿Y qué va a pasar con esto? Que puede ser que entonces el consumidor esté en una posición no tan ventajosa a la hora de querer refinanciar una propiedad. Porque sí, está haciendo un pago de $1,900 al mes, por ejemplo, versus $2,000 y pico al mes en una hipoteca, así haciendo cálculos informativos. Vamos a suponer que la hipoteca es de $320,000 y que además tienes un préstamo de 30 años a 6.5 de interés, y en la de 50 años, todo esto es informativo, esto no es asesoría financiera, no es una calificación, esto es nada más para que ustedes hagan sus cuenticas de matemática y tengan una idea de lo que es este tipo de préstamo, ¿no? Suponiendo entonces que en la de 50 años estamos hablando de 6.9, por decir algo. Esa diferencia de pago mensual entre una y la otra, en este caso hipotético, estamos hablando que en la de 30 años estaría pagando sobre los $2,022 y en la de 50 años estaría pagando $1,900. Estamos hablando de que es una diferencia mensual de pago mensual de $122,000 aproximadamente. O sea, yo sigo pagando mis $1,900 hacia el pago del mortgage, pero se va disminuyendo muchísimo más lento mi principal. Entonces, cuando yo vaya a querer revender la propiedad o la vaya a querer refinanciar, voy a tener todavía una deuda mucho más alta de la que tuviera si mi préstamo hubiera sido a 30 años con un pago de $122 más al mes. ¿Me sigues? Déjame en los comentarios si te está haciendo sentido lo que te estoy diciendo. Ahora, cuando vamos a una capa más profunda en todo este análisis y tú dices, estoy pagando $122 al mes menos, esos son $1,000 y pico al año, me está ayudando a calificar, porque a lo mejor antes no calificaba y ya eso es otra historia, ¿ok? Pero vayamos más allá. Cuando se está haciendo un financiamiento, ¿ok?
¿Okay? Hay diferentes tipos de documentos y diferentes tipos de divulgaciones que el banco tiene que hacerle al consumidor. Estoy hablando que hay, por ejemplo, un loan estimate, también un CD, un closing disclosure, y además de esto, los bancos se rigen por la ley TILA, que es Truth in Lending, donde el banco está obligado a hacer una divulgación al consumidor de cuánto le va a costar en total ese préstamo si se queda por la vida de la hipoteca, ya sea 30 años o 50 años si esto se llegara a dar. Cuando vemos los números en este ejemplo de una hipoteca de 320,000 con un interés supuesto de 6.5 para la hipoteca de 30 años o de 6.9 para la hipoteca de 50 años, cuando vemos cuánto sería el total a pagar. En principio, el total a pagar en una hipoteca de 30 años es el doble. Es decir, tengo un monto financiado de $320,000 y si me quedo con esa hipoteca por 30 años sin hacer ningún pago adicional al principal, cuando se finaliza la hipoteca, pagué un total de $728,000 en total, de los cuales 408,000 se fueron a intereses solamente. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos ese mismo ejemplo de una hipoteca de 30 años a 50 años? Realmente la cifra es impactante. En ese mismo escenario, el consumidor pasó de pagar 728,000 en total por la compra de esta propiedad a pagar 1.141.200. Y cuando analizamos el pago de intereses, ahí vemos que se duplica. Pasa el consumidor de $408,000 en interés a $821,200 en intereses. Y es aquí donde esa letra pequeña es tan importante, que cada persona pueda tener la asesoría correcta, que cada persona pueda sentarse a evaluar realmente qué es lo que quiere, cómo decidirlo en la vida real. Y aquí te voy a dejar mi checklist como asesor. Primero, mirar al horizonte, pensar, bueno, pienso quedarme con esta propiedad 5 o 10 años, luego la pienso vender o la pienso refinanciar. Entonces, el préstamo de 50 años te pudiera servir como puente y te ahorras un dinero mensual. Por otro lado, te quedarás viviendo en esa propiedad 20, 25, 30 años o más. Piensas dejarla en tu patrimonio de por vida para tus hijos. Entonces, ahí el interés te consume. 2, elasticidad de pago. ¿Realmente necesitas esos 100, 150, 200, 150? Ojo, no lo sabemos cuánto va a ser porque todavía no hay detalles de este tipo de préstamo, pero realmente necesitas ese dinero que te vas a ahorrar, o si no te lo ahorraras y el pago mensual no fuera menor, entonces no calificarías. Esa es una pregunta que te debes responder y además compararlo con el equity que estás perdiendo y con ese dinero que vimos durante el video que vas a estar pagando de más en intereses. Número 3, tener un plan de salida. Verificar si ese tipo de hipotecas te va a permitir hacer pagos adicionales a principal. A lo mejor planificarte para pagar una buena cantidad de dinero cada año y así cortar años de la hipoteca y pagarla más rápido, o tener en meta refinanciar más adelante si los números hacen sentido y si te vas a quedar con la propiedad por varios años más. 4, y una de las más importantes para mí, negociación inteligente. En vez de negociar el precio de una propiedad, negociemos gastos de cierres, lo que te va a permitir con ese dinero comprar puntos, bajar la tasa de interés y pagar menos al final en tu pago mensual. Cuando hacemos la matemática, muchas veces se puede ganar más para ti como consumidor, como comprador, descontando la tasa que unos 5,000, 10,000 o 20,000 dólares menos en el precio, porque ese monto del precio está prorrateado a 30, 50 años en ese caso. Entonces el dinero se diluye en el tiempo versus agarrar ese descuento como parte de tus gastos de cierre y comprar una tasa, y hoy en día tener una tasa de interés por debajo que sí te va a ayudar a tener un menor pago mensual. Y 5, sensibilidad a la oferta local. En zonas como Miami, con un inventario bien apretado, más demanda, como vimos, pueden subir los precios. Veamos en comprar valor
ubicación, calidad y un HOA o una asociación de vecinos sana. No solo es bajar la cuota. Y realmente la hipoteca de 50 años no es ni un sí ni un no universal. Es una herramienta. Si entiendes el costo total, el ritmo del equity, de cuánto dinero aportas a principal y tu horizonte de lo que vas a hacer con esa propiedad, puede ayudarte a entrar al mercado o amarrarte a una deuda larguísima. Cada caso es totalmente diferente. Sí es muy importante no dejarse llevar por las noticias, poder tener la información, poder primero realmente también ver para dónde va esto, ¿no? Si se va a dar, si no se va a dar. Yo espero que las personas, obviamente, el gobierno y las personas encargadas, las entidades encargadas de esto, puedan pensarlo bien y no a la ligera y poder analizar todas las consecuencias o cuál sería el impacto de una decisión como esta, porque no es algo tan sencillo. Y yo siempre le digo a todos mis clientes, los negocios se hacen cuando se compra la propiedad, no cuando se vende. Y es ahí donde con cabeza fría hay que sentarse a comprar con calma y poder hacer las cosas bien. Así que si te gustó este video, te invito a que te suscribas en mi canal, porque todas las semanas estamos sacando nuevo contenido. Además te dejo aquí y aquí más videos para que puedas informarte sobre el mercado de Miami y sus oportunidades. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.